conocer a Dios. Dios, te pedimos que abras nuestros ojos, queremos conocerte más, te pedimos que te reveles, que nos muestres a través de tu palabra lo que querés decir a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que esas áreas que aún necesitamos, Señor, crecer, desarrollar, vivir, Señor, en la fe, puedan ser descubiertas a través de la lectura de la Escritura y que tu Espíritu encienda en nuestro corazón un deseo más por tu presencia. Jesús, abre nuestros ojos hoy. Gracias, gracias por estar con nosotros. Amén. En la segunda epístola de Pedro, se ve que este apóstol le habla a la iglesia exhortándola porque en ese momento habían falsas enseñanzas que estaban llevando a los creyentes a un relajamiento moral, pero también a recordarles esas bases con las cuales ellos habían arrancado cuando tuvieron una experiencia, un conocimiento experimental con el Señor Jesús. Y en la segunda epístola, en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, dice lo siguiente: que Dios les dé cada vez más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción y a la devoción el afecto fraternal y por último al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen todas estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos muchas riquezas en esta palabra. Vemos cómo el apóstol le habla a la iglesia y nos habla a nosotros, creyentes, que necesitamos tanto del Señor. Y arranca esta carta mencionando que el conocimiento de Dios es la clave, que a través de el conocimiento de Dios, la gracia y la paz se multiplican en nuestras vidas y que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. ¿Cómo? Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza, a través del conocimiento de Jesús, para que podamos tener la naturaleza también de Dios y que podamos escapar a la corrupción, al engaño, a todo lo que nos retrasa en la vida. Por eso es que el Espíritu Santo, a través de este apóstol, nos exhorta a esforzarnos para que no solamente tengamos fe en Dios, sino que también le añadamos la virtud, o sea, ir más allá con nuestras acciones y a esa virtud conocimiento. Y es interesante cuando nos sumergimos en este concepto de el conocimiento, porque muchas veces al leerlo podemos asimilar que esto significa un conocimiento de lo que venimos trayendo en nuestra mente a lo largo de los años acerca de quién es Dios, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, pero la palabra conocimiento en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene otra acepción. Si nosotros la indagamos y la vamos desmenuzando, en la escritura vamos a encontrar su verdadero significado
que realmente nos impulsa a una vida más íntima con el Espíritu Santo. Y la palabra conocimiento justamente habla sobre la intimidad, una intimidad personal. Y si nosotros vamos al significado de la palabra conocer, en el Antiguo Testamento, primeramente lo encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, que dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y en esa concepción de conocer, no es que simplemente se encontró con ella, sino que la palabra que se utiliza es la palabra yadá en hebreo, que significa que intimidad, justamente una relación íntima con una persona. Es un eufemismo, dice como que tuvieron intimidad, por eso ella concibió y tuvo un hijo, ¿no? Entonces, conocer es intimar, ¿no? Y también en el griego, mirando el Nuevo Testamento y específicamente esta escritura que acabamos de leer en la segunda epístola de Pedro, la palabra utilizada para lo que le tenemos que añadir a la fe y a la virtud es el conocimiento, y ese conocimiento es ginosco, que significa una relación entre una persona que conoce y la otra que es conocida. O sea que lo que es conocido es el valor y la importancia de aquel que uno conoce. O sea que partiendo de las raíces del término conocer, hay que entenderse que el conocimiento de Dios se refiere a una relación con Él, íntima, que resulta en una acción de conexión con Él. No podemos confundir el conocer a Dios con un hecho intelectual o un saber teórico, o saber cierta información, sino que se refiere a intimidad. Y si nos ponemos a pensar el conocimiento de Dios, eh, podemos relacionarlo a ilustraciones que pueden venir a nuestra mente y quedar grabadas a nuestra memoria para recordar este concepto. Una de ellas es pensar cuando tenemos una camisa y vamos a abotonar los botones para cerrarla, que esta relación con Dios es lo más importante, es como el primer botón de la camisa. Podemos tener todos los demás abotonados, pero si fallamos en colocar el primero, quedan todos corridos, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios, la relación con Dios, es como el primer botón de la camisa, es algo que realmente necesito. Pero también, además de la importancia, podemos entender que el conocimiento de Dios, esta comunión, es como la cuerda de un collar, donde cuelgan todas las demás perlas, que esas perlas serán todas las cosas que las riquezas en glorias que tenemos en Jesús, ¿no? Y como mencionaba el apóstol, la gracia y la paz que vienen mediante el conocimiento. Esa cuerda del collar sostiene todas las bellezas en gloria del Señor, la gracia, el amor, las promesas. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, es como si rompemos esa cuerda. Todo lo demás se desprenden, las perlas se caen. Es lo que sostiene. Entonces nuestra relación con Dios es tan importante, el conocimiento de Dios, la intimidad con Dios es tan importante para nuestra vida que incluso en la palabra en Proverbios 3:3 nos hace una exhortación sobre esta ilustración. Nos dice, no te apartes nunca del amor y la verdad. Llévalos atados a tu cuello como si fueran un collar y escríbolos en lo profundo de tu corazón. Es esencial el amor y la verdad. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Dios es amor. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y acá nos dice que lo llevemos atados a nuestro cuello como si fueran un collar, que lo escribamos en el profundo de nuestro corazón. Así de cerca y así adentro tenemos que tener esta intimidad con el Señor en nuestro corazón. Por eso
es que mediante el conocimiento de Dios, mediante la intimidad con Dios, es que se va a ir multiplicando la gracia y la paz en nuestras vidas. Realmente necesitamos de Cristo. Y la gran pregunta que podemos hacernos es cómo conocer a Dios. Y creo que una de las cuestiones principales es reconocer nuestra necesidad, ser vulnerables. En el capítulo 9 del libro de Juan, en el Evangelio, se menciona que Jesús había sanado a un ciego y luego habla de la ceguera, pero una ceguera que es espiritual. Resulta que este hombre había sido sanado, había sido ciego de nacimiento y fue sanado. Y los fariseos que decían conocer a Dios estaban contradiciendo que Jesús era realmente Dios. Entonces lo quisieron interrogar al hombre y el hombre les dijo que antes era ciego, pero ahora veía. Y cuando tratan de intimidar a Jesús sobre este tema, porque había hecho esa sanidad el día de reposo, Jesús les responde y los expone a esta situación que estaban viviendo ellos, su ceguera espiritual, y les dice, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les respondió, si aceptaran ser ciegos, no habría pecado en ustedes, pero como ustedes presumen de ver, su pecado es patente, o sea, permanece. Y en otra traducción dice, porque dicen, vemos su pecado tiene todavía manchas, ¿no? Su corazón tiene manchas de pecado. En otras palabras, el reconocer que somos ciegos, que no vemos suficientemente, que aun si tenemos una vida en el Señor, que hace décadas que estamos en el camino, aún todavía no vemos por completo, es un rasgo importante, porque muchas veces por ahí creemos ser algo, pero no somos nada, y muchas veces creemos ver, pero en realidad hay muchas cosas de las cuales estamos ciegos, estamos necesitados de Dios, estamos en pecado o estamos cayendo en una frialdad, en una rutina, en un descuido en nuestra relación espiritual con el Señor. Por eso reconocer que lo necesitamos día a día, aún si está todo perfecto en nuestra vida, no hay ningún problema, eh, reconocer nuestra necesidad y nuestra vulnerabilidad y entender que sin Él no vemos, no vemos. En el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. O sea que sin Jesús no podemos ver la luz. En otra traducción dice, tú eres la luz con la que vemos, solo en tu presencia vemos la luz. Necesitamos intimidad con el Señor, necesitamos el conocimiento de Dios experimental para que justamente Él nos ilumine. Una segunda cuestión a considerar para conocer al Señor es derribar los obstáculos. ¿Cuántas veces sentimos que hay muchas cosas que nos interrumpen la relación con Dios? Y quizá no estamos en pecado, quizá no fue que nos sentimos con culpa o hicimos algo indebido, pero sentimos que no podemos conectar con Él, que no podemos llegar a ese grado de intimidad que antes podíamos disfrutar. Y siempre viene bien recordar la obra expiatoria en la cruz. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Jesús ya hizo. Y Él ya hizo todo por nosotros. Nosotros simplemente estamos para recibir, para agradecer y para descubrir que Él rompe las barreras. Y también nos ha dado autoridad espiritual para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Eso fue lo que le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos para hacer todo esto. Entonces, cuando sentimos que hay obstáculos, podemos levantarnos en fe y derribar todas esas barreras y llamar a Jesús para que Él venga a
llenar nuestro altar con su fuego de amor y con toda la presencia de Dios que precisamos y que anhelamos con todo el corazón. Él dijo, me hallarán cuando me buscan de todo corazón. Otra cosa a considerar cuando queremos conocer a Dios es justamente levantar este altar. Y esto del altar es algo que está en alto. La gran pregunta que podemos hacernos es ¿qué estamos poniendo por alto? ¿Qué está por encima de todo en este tiempo? Quizá hay algo que está por encima de Dios que tenemos que retirar y poner en alto al nombre de Cristo, ponerlo en prioridad. Los altares en el Antiguo Testamento eh, se menciona mucho en momentos en donde la gente levantaba un altar para recordar que Dios había sido fiel, que había actuado, y siempre viene bien traer a memoria, pasar por el corazón nuevamente esos hechos, esos momentos de la fidelidad de Dios, el pasado, pero también armar altares para conectar con Dios en el presente y en nuestro futuro. Y por último, para conectar con Dios y conocerlo y entrar en intimidad con Él, recordar que simplemente se trata de recibir su amor, no es por obras, ¿no? Es por fe. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar por la multitud de la maldad que iba a prevalecer, que iba a aparecer. Y también es asombroso ver que en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo habla no a gente que no lo conoce, le habla a la iglesia, específicamente a la Odisea, que previamente le dice que no era ni frío ni caliente, y que por cuanto era tibio y no frío ni caliente, podía llegar a vomitarlo de su boca, o sea, se podía estar perdiendo la bendición de estar con Jesús porque se había entibiado. Y ese es un gran peligro que tenemos en este tiempo. ¿Por qué? Por justamente el amor de muchos que se puede enfriar por las cosas que suceden, por el mal en el mundo, por los problemas, por las situaciones. Pero qué lindo es ver que Jesús nos invita a cenar con Él. Él está a la puerta y llama, ¿no? Y lo importante entonces para entrar en intimidad con Dios, conocerlo, en esta palabra que nos dice que a la fe le añadamos la virtud y el conocimiento, o sea, la intimidad con el Señor, es pensar en la cena. Cuando nosotros cenamos, ¿qué hacemos? Primero nos sentamos, o sea, descansamos en un asiento. Y lo que necesitamos es descansar en el Evangelio, en que somos aceptos en el amado, que somos perdonados, que no hay nada que tenga que hacer, solamente sentarme a la mesa. Jesús, incluso cuando estaba cenando con sus discípulos, se levantó y se puso a lavarle los pies. ¿Y cuántas veces nuestro pastor, nuestro buen pastor, quiere venir a atendernos, a limpiarnos, a incluso tomar esta postura de siervo, ¿no? Y ayudarnos, pero también hacernos descansar, ¿no? Vemos en el capítulo 23, en el Salmo 23, justamente de esta figura de que Jehová es el buen pastor, que nos lleva a delicados pastos para hacernos descansar, reconfortar nuestra alma. Y después habla sobre que nos lleva a una mesa, ¿no? Y que adereza esa mesa enfrente de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza y hace que nuestra copa rebose. Eso es lo que quiere hacer Jesucristo, para que lo conozcamos, para que estemos en intimidad con Él, para que seamos renovados, para que el amor no se enfríe y se vuelva a reavivar en su presencia. Él nos invita a cenar con Él. Y para cenar, además de sentarnos y descansar en la silla, comemos. Cuando cenamos, comemos y podemos comer de la palabra de Dios, que es realmente un alimento para nuestro espíritu, y empezar a meditarla y a saborearla
y a orarla y a deleitarnos en ella. Es interesante ver cómo el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1 a 3, menciona que Dios le dio a comer su palabra. Y dice que el profeta cuenta, entonces me dijo, tú, hombre, cómete este escrito, y luego ve a hablar a los israelitas. Y dice Ezequiel que él abrió la boca y él comió el escrito, y luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. La palabra de Dios es tan dulce como la miel. Es lo que realmente necesitamos y que satisface nuestra vida, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, es a quien necesitamos verdaderamente. Y también algo que sucede cuando cenamos, además de comer, bebemos. Y Jesús es ese agua de vida que sacia nuestra sed, es el manantial de agua de vida que nos refresca. Y sentimos como nuestro espíritu se reaviva a través de la alabanza, a través de la adoración, después de un momento de una cena especial con nuestro buen pastor. Por eso, dejarse pastorear por el buen pastor también es una clave para el conocimiento, la intimidad con Cristo. ¿Y cuáles son las consecuencias de conocer a Dios? Adoración. Adorar a Dios realmente es algo como un reflejo, algo consecuente que no lo hacemos a regañadientes, ni a la fuerza, ni se involucra la voluntad, sino que es algo espontáneo que surge de la revelación de Dios a causa de ver a Jesús y su grandeza. La revelación de Dios causa adoración. Y hablando de este hombre ciego que recobró la vista y que Jesús sanó, se menciona que cuando él fue interrogado por los fariseos en la sinagoga y no lo creyeron y lo echaron, después se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dijo, ¿quién es, Señor? Quiero creer en él. Y Jesús le dice, ya lo has visto y está hablando contigo. Y en ese momento el ciego le dice, sí, Señor, creo. Y la palabra menciona que el hombre adoró a Jesús. Cuando uno tiene una revelación de Jesús, cuando descubre que Jesús está con él, la reacción espontánea es la adoración. Y muchas veces vemos en la escritura cuando muchos personajes tuvieron un encuentro con el Señor y se postraron en tierra y adoraron. Es algo consecuente de conocer a Dios. También priorizarlo, porque una vez que lo conocemos, queremos más de Él y descubrimos que es nuestro mayor deleite, nuestro mayor placer. Dios nos invita a esto, nos invita a la cena, nos invita a que podamos encontrarnos con Él y que sea lo primero que hagamos en la mañana. En Éxodo 34:2 se menciona algo que el Señor le dijo a Moisés y también nos dice a nosotros, ¿no? Prepárate para la mañana, sube de mañana al monte y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y los montes a veces son figuras de lugares donde uno puede, fuera de toda distracción, buscar una conexión con el Señor. Otra consecuencia de conocer a Dios es obedecerlo, pero no como algo que tenemos que hacer, sino como un placer, no un deber. La marca de la presencia de Dios es el contentamiento y la falta de la presencia de Dios es la falta de gozo, es la falta de comunión, la falta de intimidad. Por eso necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de aquel que nos ha dado todo lo que necesitamos, como decía el apóstol Pedro en esta epístola. Y necesitamos también conocerlo para poder avanzar en fe, porque como mencionaba Pedro, se nos abrirán de par en par las puertas del reino de Dios.
si podemos conocer a Cristo, si podemos tener intimidad con Él, lo que ocurra no nos va a amedrentar, sino que vamos a seguir caminando en fe hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Es interesante ver que en esta carta inicia hablando sobre este conocimiento de Jesucristo tan esencial para nuestra vida, porque dice, reciban abundancia de gracia y paz mediante el conocimiento, o sea, la intimidad con Jesucristo, y finaliza también haciendo mención a que conozcamos mejor al Señor y exhortándonos a que nos cuidemos de no ser arrastrados por los engaños. Dice el apóstol finalizando en el último capítulo, en el último párrafo, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor al Señor Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. Entonces, creo que la clave está justamente en recordar que la intimidad con el Señor es esencial para nuestra vida. Y tomar esta advertencia que nos deja el Señor Jesús, no permitir que nada enfríe nuestro amor, no dejarnos engañar por la relajación moral del momento, por las doctrinas que se enseñen, por las ideologías o los momentos que estén trayendo cosas a nuestro mundo, sino hacer hincapié en las virtudes capitales de la vida cristiana que el Espíritu Santo marcó a través de este escrito y que nos dejó para edificar nuestra fe, que a la fe le añadamos la virtud y a la virtud el conocimiento, o sea, el ginosco, el yadá, la intimidad, la relación experimental con el Espíritu Santo. No nos dormamos, no nos entibiemos, no nos relajemos, no nos distraigamos, mantengamos el fuego del primer amor, mantengamos la expectativa de conocer más a Dios, porque hay mucho por conocer. No nos creamos que vemos todo, porque si nos declaramos que aún nos falta ver, que somos ciegos, el Señor nos va a seguir revelando más de su belleza. Hay mucho más por conocer de Él. Que ese sea nuestro mayor anhelo y nuestra mayor pasión y lo que acapare más nuestra atención. Aún nuestro descanso en nuestras tribulaciones, si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos pasando momentos duros, podemos soltar todo en el altar de su presencia día a día y adorarlo. Y en su luz veremos la luz. Dios, gracias por esta palabra, gracias porque la verdad que nos hablás, nos alimentás, nos refrigerás el espíritu, Señor, nos refrescas el alma. Realmente cuando nos sentimos sofocados por las circunstancias, por las tribulaciones, podemos ver cómo vos traes un nuevo viento, un renuevo a nuestra vida. Señor, gracias, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que todo gira en torno a tener una relación íntima contigo, que es la que nos va a fortalecer, la que nos va a levantar, la que nos va a dar coraje, Señor, para seguir adelante. Que podamos recordar, llevar siempre tu palabra y tu amor y tu esperanza y tu verdad y atarla a nuestro cuello como si fuera un collar y escribir en lo profundo de nuestro corazón esta enseñanza. Que recordemos que como ese collar, el hilo conductor que mantiene todas las riquezas en glorias, todas tus promesas, todas tus bellezas, es la conexión y la intimidad contigo. Que no nos relajemos en ese aspecto, en descuidar de tu presencia, porque la verdad es que te necesitamos y mucho. Así que gracias, gracias por todo lo que nos hablaste, gracias por todo lo que nos hablas día a día, que podamos recordar que estás a la puerta llamando y que vos vas a entrar y cenar con nosotros y nosotros con vos y que vamos a poder día a día renovar esta relación de amor, de paz, de gracia, de esperanza contigo.
Espíritu Santo, te pido que ministres cada corazón del que escucha, que lo ayudes, que lo levantes, que lo libertes, que abras los ojos espirituales y que te contemple a vos, tu rostro, tu amor, tu belleza, y que levantes la expectativa, Señor, a un mayor grado de intimidad contigo, Señor, porque es la clave. Sin ti nada podemos hacer. Y realmente descubrimos que vos sos nuestro mayor placer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.